Saludos, muy buenas. Les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. En esta oportunidad dando continuidad a nuestra serie de videos del curso básico de EPUBs. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre lo que serían las funciones, en este caso tanto las respuestas espectrales y tiempo-historia, y cómo podemos trabajar esto dentro del software. Para eso vamos a revisar esta pequeña presentación donde vamos a ver uno a uno los aspectos que tiene estos elementos. Tengamos en cuenta que para nosotros realizar cualquier tipo de análisis tiempo-historia o que tenga alguna variación con respecto al tiempo, podemos utilizar dos de las opciones que se nos brinda dentro del software. En este caso podría ser lo que es la respuesta espectral y lo que sería vamos a decir, un registro historia-tiempo en la que podemos verificar cómo ha sido el comportamiento por lo menos de un movimiento telúrico y poder incluir ese determinado evento dentro de un proceso de cálculo. Para eso, vamos a ver en la ventana definir, buscamos funciones y vamos a trabajar, por ejemplo, con la primera etapa que es respuesta espectral. La respuesta espectral, fíjense, ahí tenemos funciones espectrales y tendremos la parte de lo que sería la parte historia-tiempo. Tengan en cuenta que la parte espectral está ahorita tipificada en la mayoría de los códigos sísmicos de los países y el ETABS ha sido una de las, vamos a decir, casas de software. El CCI es una de las casas de software que ha incluido el proceso para poder obtener el espectro de respuesta de muchos países suramericanos. Por eso tendremos esa ventaja allí. Ahora, con respecto a los tiempos historia, vamos a ver que hay una serie de elementos tiempo historia que ya están tipificados, pero también podemos obtener a partir de un archivo el registro, por ejemplo, de un evento sísmico. Entonces, vamos a ver acá. Primero, vamos a ver que vamos a trabajar con los que serían las funciones espectrales. Vamos a ver, lo primero que se abrirá es esta ventana, donde nos va a preguntar cuáles son las opciones de las funciones espectrales normalizadas o tipo de acuerdo al usuario. Ahí vamos a poder desplegar esta lista. Ahí dice, por ejemplo, la AC710, pero al desplegar esta lista nos va a dar una serie de funciones de distintos países. Aquí podemos agregar una función, en este caso de la AC, o modificar o mostrar algunos elementos del espectro. Después que nosotros tengamos esta ventana, fíjense, vamos a desplegar esa ventanita y fíjense que aquí vamos a conseguir una lista, fíjense, desde el código sísmico argentino, pasando por los códigos americanos, la norma chilena, ambas, la norma china, la colombiana, la costarricense, República Dominicana, Ecuador, tiene dos normas, Eurocódigo, From File, podemos traernos desde un archivo que tengamos en Excel, la guatemalteca. Fíjense que tenemos una serie de códigos incluidos, fíjense aquí, NBC, seguimos por acá. Después tendríamos la neozelandesa, la norma peruana, el 030, y 030 actualizada el 2014. Fíjense cómo tenemos todas estas normas, incluso tenemos la norma venezolana. Y aquí hablamos de un user, ¿ves? Podemos también crearla. Cuando nosotros hablamos de la función tiempo-historia, aquí también vamos a desplegar algunas de las opciones que ya tenemos. Es similar, bastante similar. Fíjense solamente que nos permite usar o un archivo de usuario o una que sea basada en el proceso de sine, de cosine, o sea, seno, coseno, ramp, somewhat, triangular, usar alguna periódica y una compuesta de respuestas espectrales. Fíjense, aquí tenemos la función seno, ¿sí? Aquí tenemos, fíjate cómo las opciones que podemos tener, el periodo, número de pasos o ciclos, número de ciclos, amplitud, para poder incorporar una función de este tipo. Fíjense que el software la genera, ¿sí? De acuerdo a los datos que ponemos aquí, y después nosotros le deberíamos decir convertir a usuario, ¿sí? De esta manera ya nosotros tendríamos este archivo cargado dentro de nuestro archivo. Esto prácticamente sería un subarchivo dentro del mismo archivo de ETABS y ya no tendríamos que estar cargándolo. Fíjense, aquí estamos la otra función. Fíjense que aquí estamos 1, aquí estaría el 0. ¿Ve? Y aquí el 0, ya esta es la función coseno. ¿Ve?
Esto es para cuando nosotros queremos simular algún tipo de eh, evento cíclico, puede ser algún tipo de vibración que haya podido ser representada con estas dos funciones, simplemente pudiésemos representarlas. Ahora, cuando hablamos de una función, por ejemplo, esta es una función ramp, donde tendremos una pendiente constante y posteriormente tendremos un valor tipo fijo, eso también lo podemos estipular acá. Este otro tipo de función, tendremos que estar muy atentos a cuál es el tipo de función que queremos representar para poder ubicar la más cómoda o la que más se asemeje a nuestro evento. Recuerde que estos son funciones que estarán representando determinado evento. Fíjense que tenemos aquí una función triangular. Esto usar una función periódica. Eso tendríamos que nosotros definir uno a uno los puntos. Y aquí tendríamos lo que sería un espectro de respuesta, ¿sí?, convertido en lo que sería un evento sísmico, ¿sí? En función de las aceleraciones, aquí nosotros podemos configurarlas y que hacer el match que tenemos acá. Ok. Otra opción que tenemos nosotros es la de superponer efectos. Fíjense que nosotros podemos, ojo, cuando nosotros tenemos un espectro, recuerden que este espectro es un comportamiento, vamos a decir, una media o una tendencia que tiene al superponer distintos eventos, ¿sí? Nosotros normalmente tendríamos los eventos en esta forma, funciones de pseudoaceleraciones, que nosotros las tendríamos con determinado periodo de retorno y nosotros podemos separar los sismos. Recuerden que los sismos, según las normativas ACES, están separados en 4 tipos: frecuentes, ocasionales, raros y muy raros. Y estos tienen distintos periodos de retorno. Entonces, cuando nosotros tenemos toda la cantidad de registros, los dividimos en función del periodo de retorno y podemos obtener espectros de respuesta a partir de cada uno de ellos. O sea, del grupo de los que están vamos a decir, muy raros, de un grupo de los que son raros, del grupo de los que son ocasionales o frecuentes, y tendríamos 4 espectros que son los que pudiésemos estar utilizando para diseñar. La mayoría de los códigos asume que el espectro de diseño está fundamentado en sismos de un periodo de retorno de 475 años. Ese es más o menos el aproximado y lo que se considera para esto. Pero fíjense que nosotros podemos tener a partir de pseudoaceleraciones, por ejemplo, si tengo los registros, podemos pasarlo a hacer un registro tiempo-historia en función de lo que ya tenemos acá. Ok, fíjense, vamos a trabajar un poco sobre lo que serían las funciones espectrales. Y en este caso vamos a trabajar, vamos a ver con una estructura aleatoria que yo tengo acá. Y vamos a definir lo que sería una función espectral. Vamos a decir aquí, por ejemplo, botón define, vámonos a funciones, response spectrum, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros hacemos el espectro, la función espectral, vamos a tener una serie de datos, ¿sí? Una serie de datos. Van a depender del país en el que nosotros estemos para poder incorporar algunos de estos elementos y que sea lo más apropiado posible a lo que estamos ajustando. Por ejemplo, si fuésemos a utilizar el código Covenin, que es el código venezolano, el programa tiene una subherramienta, cuando yo llegue aquí a agregar nueva función, que me va a permitir, me va a solicitar los datos que yo requiero para poder obtener esa función espectral, ¿sí? De estos datos que nosotros obtenemos, fíjense, aquí primero que nos va a pedir es la zona sísmica. En Venezuela el mapa de zonificación sísmica va desde la zona 1 hasta la zona 7, siendo la zona 7 la zona más fuerte, la zona 1 la más débil desde el punto de vista sísmico. Nosotros podemos tomar un valor 5. Después nos va a preguntar qué es la forma espectral. La forma espectral tiene que estar estrechamente ligada al tipo de suelo. Suelos S1, S2, S3 y S4, siendo los suelos S1 los más densos y duros, por ejemplo las rocas, S2 pasando a suelos medianamente densos, suelo 3, suelos blandos, suelo 4, arcillas expansivas. Fíjense, esto es algo que está en todos los códigos sísmicos. Entonces,
hay un factor de corrección. Aquí me pide un factor de corrección de acuerdo a la ecuación que yo tenga. Porque, ¿qué pasa? De acuerdo a los tipos de suelo y la forma espectral, hay un factor de correlación, por lo menos para el código venezolano, que va desde 0,70 hasta 1. ¿Sí? Estos valores tendríamos que se verificarían en nuestro código. Es un dato que lo podemos buscar. Y la otra cosa es la clasificación y el tipo de estructura. Las estructuras en la norma venezolana tienen 3 tipos de división, de acuerdo al uso, el sistema estructural y el grado de importancia. ¿Sí? En este caso, esa clasificación A, B1, B2 y C depende del uso de la estructura, siendo la estructura A las estructuras que cumplen mayor importancia al momento de un evento sísmico. Por ejemplo, un hospital, un cuerpo de policía, un cuerpo de bomberos, que son estructuras que no van a fallar bajo ninguna circunstancia ante un evento sísmico. Y después iría un B1, centros comerciales grandes, estadios, etcétera, etcétera. Un B2, edificios residenciales y así sucesivamente. Fíjense que va a tener bastante similitud con muchos de los códigos. Después nosotros tendríamos lo que conoceremos como un factor de reducción de respuesta. El factor de reducción de respuesta R es un factor que pasa a dividir la función espectral. Fíjense que si yo llego, ojo, fíjense que nuestro espectro en este caso tiene 3 zonas. Una zona recta de mesa y una zona curva que va de caída. Pero entonces las ecuaciones que conforman a estos valores, a la primera, segunda y tercera zona, son 3 ecuaciones que están siendo divididas por el número R. Si R es igual a 1, la función espectral se hace totalmente recta en el tope y después tiende a caer. Fíjense que está 7,176. Cuando nosotros tenemos la función espectral dividiendo, o que el valor R está en 1, nosotros simplemente lo que estamos obteniendo es un espectro de respuesta elástico, ¿sí? Sin reducir. Es un espectro que nos va a servir para estructuras, por lo general, se harían para estructuras tipo A, en zonas de alta sismicidad. Fíjense que el nivel de aceleración que estaría considerando, ojo, esto le faltaría ser multiplicado por la gravedad de 0,81 G. Entonces esto es uno de los valores más altos que pueden tomarse en cuenta para este tipo de estructura. Posteriormente, para condiciones de diseño y de acuerdo al código, le puede decir que usted podría hacer algún tipo de reducción si la estructura, por ejemplo, no está dentro del grupo A, sino dentro del grupo B2. Entonces usted pudiese decir que, ojo, también el valor de reducción de respuesta dependerá del sistema estructural y de los materiales de la edificación en general. Entonces yo pudiese decir una reducción de 4, fíjense cómo de 624 vamos a pasar a un valor de 0,24. Entonces este sismo es un sismo elástico reducido que me va a permitir diseñar los elementos para que estos tengan ductilidad. Quiere decir que vamos a estar diseñando nuestra edificación para obtener determinado nivel de daño. Entonces, fíjense esto. Esta es la función. Y si nosotros nos vamos a guardar vamos a decir que este es sismo Coveney. Vamos a poner sismo Coveney. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos este sismo, vamos a ponerlo elástico. Vamos a crear uno elástico. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Vamos a poner elástico acá. Para diferenciarlo. Elástico. Vamos a decirle OK. Vamos a decir convertir usuario. Esta función también dependerá de cómo la queremos visualizar. Por lo general estamos en lineal XY. Y ojo, esto es un factor de amortiguamiento del evento, que normalmente es el 5%, y le decimos convertir UDefine. Y aquí tendríamos, ojo, atentos con esto, sea un valor 0,81 y algo, porque hay veces que esto que está acá se utiliza una coma y nos da un error. Tendremos el primero, este vamos a borrarlo, no me interesa. Y vamos a copiar otro sismo elástico también. Pero este va a ser elástico reducido. Yo no pongo nombres tan raros, tan largos, porque bueno, siempre tendremos problemas. Y sería este mismo. Zona 5, suelo S2, y vamos a decirle que es un valor de 4. Así, Define Converse, y estaremos listos. Ahora, si nosotros no vamos a hacer el código venezolano, sino por ejemplo vamos a hacer el código peruano,
Fíjense, va a depender de cuál código es el que va a utilizar. Si vamos a utilizar la norma actualizada del 2014, vamos a ver acá la nueva función. Y fíjense que nos va a solicitar datos bastante similares, ¿sí? Recuerde que tendría ya usted que adaptarse a su país, al código. Pero fíjense que aquí lo primero que le va a pedir es una zona sísmica. El Perú se divide en 4 zonas sísmicas, ¿sí? Fíjense cómo está aquí, las va a poder escoger. El nivel de ocupación es algo similar a el uso de la estructura, si es importante, si es medianamente importante, no es tan importante a nivel sísmico. Otro tipo de suelo, fíjense que va 0, S0, S1, S2, S3, es la misma clasificación, o sea, busca las mismas variables. Factores de irregularidad en altura, factores de irregularidad en planta, esto está directamente relacionado a su código, y el factor de reducción de respuesta también, 0, R0. ¿Ve? Aquí tendríamos que hacer exactamente el mismo procedimiento, tendríamos que apegarnos a nuestro código. Si usted se va no al código peruano, sino al código, por ejemplo, ecuatoriano, y esto evidentemente no los vamos a hacer todos, porque va a depender de ustedes, por ejemplo, el código colombiano, entonces usted va a poder obtener también las mismas variables, solamente que las tablas que están impuestas dentro del código colombiano nos va a pedir son la aceleración pico efectiva, A sub A, la velocidad pico efectiva también, B sub B. Estos están clasificados de acuerdo a la zona sísmica de Colombia. El factor de aceleración A sub E también reducido. Son datos que se colocan. Aceleración pica para el daño. También va a ser a su D. Esto está por tablas. Estas 4 valores van a depender exclusivamente del sitio y de la ubicación. Además, aquí le habla del grupo 1, 2, 3 y 4. También están hablando del tipo de edificación. Cuál es el uso que tiene y unos factores de amplificación F sub A y un factor de amplificación FA y un factor de amplificación de la velocidad. Fíjense que en estos puntos, ahora, estos valores A sub E, A sub D, A sub A, A sub B están estrechamente ligados a la geología y la geomorfología de la zona. Eso quiere decir que estamos haciendo un equivalente a lo que sería el mapa de zonificación. Ahora, si nosotros nos vamos a la norma ecuatoriana, tenemos acá, por ejemplo, este es el 2015, decimos agregar nueva función, fíjense que nos vamos a coincidir factor Z, coeficiente, va a depender del mapa de zonificación sísmica. Todos estos valores son directamente factor de forma de la aceleración. Fíjense, F sub A, F sub D, tipo de suelo, también nos lo va a pedir. La clasificación que le ha dado la norma ecuatoriana. Valores de F sub S, factor de importancia, factor de reducción de respuesta. Fíjense que tendríamos que adaptarnos a nuestro código y buscar allí. Ahora, en el caso de que no aparezca su código, usted va a tener que recurrir a una hoja de Excel. Si usted tiene una hoja de Excel que le haya permitido obtener los distintos puntos de la función espectral, por ejemplo, déjenme mostrarles una. Por ejemplo, esta. Fíjense que es una hoja bastante similar. Fíjense, zona sísmica, estructuras tipo A, zona sísmica 5, S2, esto sería punto 8. O sea, es una forma de programar la tabla. Entonces yo lo que tengo que después posteriormente es hacer, tomar estos valores que están acá, control C, copiarlos y buscar y pegarlos en un archivo de bloc de notas. ¿Sí? Estos archivos de bloc de notas después uno los va acumulando. Fíjense cómo tengo aquí yo varios, ¿no? Donde tengo ya estos valores que sirven para incorporarlos en mi proyecto. En el caso de que no aparezca, ¿no? Además, las cosas es que él siempre toma pocos valores. Por ejemplo, aquí tenemos 3 valores y los valores van de 0.05, 0.10, 0.5. La transición del tiempo es mucho más ajustada. Eso es algo que, por ejemplo, en mi caso de la parte, fíjense, 81.12. Vamos a ver aquí un momentito. Es la misma, 81.12. Si yo le digo aquí valor más, fíjense, 81.12. Es el mismo caso. Pero fíjense que él va de 0 a 0.05 y la distancia va a cada 0.05. 0,05. Entonces la curva va a ser un poco mucho mejor y cuando vayamos a ver datos para hacer las correcciones, el problema
de la programación de el espectro directamente del ITA es que se la salta. Fíjense que 1, 2, 3, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9 y después salta de 1 a 1 a 2, se come el 1.1, se come unos cuantos aquí, ¿no? En mi caso particular no me gusta usar tanto estas saltas. Claro, la variación no es mucha, es mínima, ¿sí? Pero nosotros también podemos crear, por ejemplo, un archivo. Disculpen acá. Decir que lo vamos a traer desde un archivo, from file, acá, y agregar una nueva. En este caso, ya nosotros diríamos que vamos a buscar periodos versus valor o una frecuencia versus valor. Va a depender de que usted cómo haya configurado su hoja de Excel. Un amortiguamiento del 5% y simplemente tendríamos que buscar un archivo. Vamos a ver aquí. De la lista que tengo, a veces no salen todos porque habría que decirle que los muestre todos. Y yo puedo escoger uno de estos. Por ejemplo, este. Atentos con ellos, ¿no? Vean los datos. Fíjate, aquí se ve la tabla, como está bonita. Y ojo, dígale convertir a usuario. Si no le da convertir a usuario, su archivo de ITAP siempre va a tener que estar enlazado a esta dirección donde está ubicado el archivo TXT. Y eso siempre es un problema. Dígale convertir de usuario y ojo, atento aquí. Atento. 0351, 03. Fíjense, si esto, en este caso, el archivo, que es el primerito que yo escogí, vamos a ver cuál es el nombre del archivo. No lo copié. Permítame aquí. Vamos a volver a agregar. Es el primerito. Es el de AZ. Bueno, este vamos a ponerle así. Vamos a decirle abrir. Y este archivo está con comas. Fíjense, está con comas. Vamos a buscar un archivo que tenga puntos. Vamos a ver. Este que tiene puntos. Atentos con esto, ¿no? Este tiene puntos. ¿Qué pasa cuando tiene puntos? Fíjense, aquí está muy bien, pero cuando yo lo convertir a define, fíjense que dice 700. La forma es muy parecida, pero los valores no son correctos. Atentos con esto. Esto es uno de los errores más comunes que hay cuando se transfiere información a través de un archivo espectral. Se utilizan valores con coma, con punto, y eso no parece y todo, pero entonces ¿qué pasa? Son fuerzas sísmicas tan grandes que empiezan a darle problemas hasta le empieza a decir que, por ejemplo, las fuerzas laterales hacen que las vigas empiezan a fallar por compresión, por fuerza axial, y es producto de haber tenido incluido erróneamente una función espectral y lo que tenía era unas comas y unos puntos. También el tiempo va a ser una locura. Fíjense, faltaba de 0 a 50, de 50 a 1 y así sucesivamente. ¿Ves? Entonces nosotros podemos reducir y aquí tendremos una función. Ahora, estas funciones, bueno, yo voy a borrar estas dos funciones que yo acabo de definir van a estar muy ligadas a lo que es el proceso de incluir una fuerza sísmica, ¿sí? Recordemos que para poder nosotros incluir una fuerza sísmica ya tenemos que haber incluido dentro del proceso de cálculo una función, un caso modal, y también tenemos que estar definido la masa, ¿sí? Porque la masa es fundamental, ya que muchas de las cargas que vamos a poner, de los valores que vamos a poner aquí, son cargas que tendrán un valor de masa dentro del evento sísmico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros nos toque definir ahora, y les vamos a decir que vamos a hacer es un load case, ¿sí? Un load case. Fíjense que hasta ahora tenemos casos de carga muerta, casos de carga viva, casos de sobrecarga permanente. Vamos a editar aquí estos nombres para que corresponda a lo que siempre ponemos. Carga variable acá. Y esto será carga muerta. Y entonces le decimos OK. Ahora, hay muchas formas de agregar un caso sísmico, ¿sí? Voy a explicar dos de estas. Cuando usted le puede decir agregar un nuevo caso, ojo, para incluir el caso sísmico, usted tiene que haber tenido ya la función espectral definida. Le dice agregar nuevo y aquí se le va a habilitar esta ventanita. Esta ventanita que está aquí, que vamos a ponerla acá, usted podrá decir, por ejemplo, el caso sismo.
Va a ser un solo caso de sismo. Y esto viene en respuesta a algunas preguntas que me hicieron en el canal de por qué hacía de esto de manera, pero ya les voy a explicar las dos formas de hacerlo. Sismo, yo entonces escogeré que no va a ser un análisis lineal, sino va a ser un response spectrum. Fíjense que aquí ya me incluye que va a tomar la masa como el masa source, que es algo que ya vimos y definimos en videos anteriores. Y aquí nos está preguntando cómo vamos a agregar el sismo. Y aquí le decimos agregar. Y fíjense que tendremos una dirección uso 1 y me va a preguntar cuál es la función que vamos a incluir. En este caso, vamos a tomar, por ejemplo, el sismo elástico. Y fíjense que aquí está el valor de la gravedad. Tengan muy en cuenta esto. Hay veces que si usted está tomando un archivo, o sea, por ejemplo, mi diagrama, mis ecuaciones, ya yo sé que estos valores de aceleración no están siendo multiplicados por la gravedad. Entonces, si usted se está trayendo esto desde un archivo en el que este valor aquí, estos valores que están aquí, ya están siendo multiplicados por la gravedad, esta constante que está aquí, este factor de escala que está poniendo, deberá ser el número 1. En mi caso, no están siendo multiplicados por la gravedad y por eso el factor de escala es 9,8067. Entonces, tengamos en cuenta dos cositas. Entendamos, vamos a hacer aquí un recorte para poder hacer unas rayas. Vamos a decirle nuevo y vamos a hacer unas rayitas acá. Ok, tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer un cálculo sísmico, nosotros tenemos que considerar que las fuerzas van a ir no solamente en una dirección, ¿sí? A pesar de que hablamos de sismo, cuando hablamos de sismo, estaremos hablando de un sismo en la dirección X, un sismo en la dirección Y e incluso un sismo en la dirección Z para algunos países en los que se tiene un componente Z que es producto de la falla que tenemos en ese país. Entonces, fíjense, ¿qué dice los códigos? Nosotros decimos que, por ejemplo, nosotros no podemos tomar de manera individual la acción del sismo en una sola dirección, ¿sí? Sino que también a través del cálculo nosotros debemos incluir un sismo en una dirección, en la dirección perpendicular a este, y que este sismo en Y sea una proporción, no todas, porque realmente nuestro sismo será el producto de ambos. Y esto será lo que tendríamos como el sismo. Es un elemento componente uno del otro. ¿Qué dice el código? ¿O qué dicen la mayoría de los códigos? Que esto es un proceso. Y al ser un proceso matemático es estándar. No tiene que una norma de específicamente decirlo, porque hay veces que me preguntan, ingeniero, ¿y en dónde dice específicamente que el sismo tiene que ser el 100% en una dirección y el 30% en la otra? Esto que está aquí, algunas normas lo dicen explícitamente, otras no lo dicen explícitamente, pero hablan del proceso de obtención del vector director, ¿sí? Ese proceso de obtención del vector director, fíjense, aquí está factor direccional, ¿sí? Se puede calcular de diversas formas. Uno es esto, usted tendrá que entender que cuando haga las combinaciones sísmicas, por ejemplo, una de las más comunes, por ejemplo, 1.2 de la carga muerta más la carga variable, más o menos el sismo. ¿Sí? Recuerden que el sismo tiene una dirección positiva y una dirección positiva. Pero cuando se refiere a este sismo, se está hablando de un proceso donde usted tendrá el 100% del sismo en X y más el 30% del sismo en Y. Vamos a poner aquí porcentaje. Más, si va a incluir las componentes en Z, sería más 2/3 del componente en Z. Siempre son los 2/3. Entonces, ¿qué pasa? Esto se traduce en que tendríamos que tener simplemente SX multiplicado por 1 más 0.30 del SY. Esto que está acá es lo que sería igual a la palabra sismo. ¿Sí? Y después tendríamos este mismo, pero menos SX menos 0.30 del SY. Y ahí tendríamos el menos sismo.
Entonces nosotros podemos crear el caso de carga llamado sismo e incluir, fíjense, aquí cuando hablamos de uso U, estaríamos hablando de la dirección X. Uso 1 es lo mismo que X. Uso 2 es lo mismo que la dirección Y. Y uso Z, que sería uso 3, es lo mismo que la componente Z. Entonces yo puedo crear y decir, bueno, en la dirección X vamos a tener esta función espectral multiplicada por el 100%, en este caso la gravedad. Esto es el 100%. ¿Sí? Y entonces yo puedo decir aquí uso 2, crear uso 2, poner la misma función y poder poner 9,8067 también al 100%. Solo que fíjense, hay distintas formas de hacerlo. Vamos un momento. Fíjense que acá, ojo, estos son valores de cálculo del método para el vector director. Y fíjense que aquí yo puedo usar la combinación cuadrática perfecta, puedo usar CRS, vamos a agregar aquí los nuevos casos, por ejemplo, fíjense, uso 2, función espectral, elástica Covenant, y entonces dice, bueno, ¿podemos hacer esto? Sí, va a depender. Si usted, por ejemplo, dice, bueno, aquí están esto es el método para calcular el valor de la resultante. Fíjense, y que hay distintos códigos que le van a decir cuál es la metodología. La mayoría de los códigos les recomienda que utilice o combinación cuadrática o sumatoria de la raíz de los cuadrados. Son métodos aproximados. Por ejemplo, el CQC. Pero cuando va a ser el vector director, le plantea la función. Ojo, lo podemos utilizar por CRS, sumatoria de la raíz de los cuadrados. Podemos hacer absoluto e incluir aquí un factor, que en este caso pudiese ser o el CQC. ¿Y cuál va a ser si lo hacemos por absoluto? ¿Cuál sería el valor? Aquí sería 0.30 o 0.30, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el software? Automáticamente, él va a tomar este al 100%, el 30% del otro, y después va a hacer otra combinación en la que tenga el 30% de este y el 100% de este. Va a intercalar automáticamente ese proceso, ¿sí? Entonces usted va a crear un combo de esta manera, un sismo que va a tener el sismo en X y el sismo en Y automatizado. No va a tener que estar agregando más cosas. ¿Qué es lo otro que le va a pedir? Factor de constante amortiguamiento, esta es la misma, 5%. Y acá, bueno, si tenemos diafragma, le podemos decir en qué diafragma los va a agregar. Pero de esta forma, usted puede fácilmente incluirlos. Fíjense, ojo, si aplica 0.30, usted puede dejar estos dos valores aquí. Ahora, si usted llega y dice, voy a aplicar sumatoria de la raíz de lo cuadrado, entonces uno de estos valores, en este caso, usted tendrá que separar. Decir que este va a ser el primer sismo, este primer valor en el que tiene el 100% y el 30% en Y. Entonces, usted a este valor que tiene en uso 2, que representará el sismo en Y, lo tendrá que multiplicar por 0.30 de la gravedad y entonces está mal. Fíjense que sé que está mal porque usé punto. Este valor tenía que haber sido muy pequeño. Vamos a ver, 9,8067. Ese valor tiene que mantenerse allí. Y el 30% de esto por 0,30. 2943. Aquí está, 2942. Entonces, fíjense, está tomando el 100% en X, el 30% en Y. Esta es una de las combinaciones. Este que está aquí. Esta que está aquí. Que él automáticamente, ojo, el software, como está utilizando una función espectral, él va a calcular el máximo y el mínimo de este proceso. Entonces, al calcular el máximo y el mínimo de este proceso, el que va a obtener aquí, va a obtener, por ejemplo, el sismo en, vamos a decir, X principal. No va a ser la combinación después el 30 del otro, sino va a ser basado en estos valores, la sumatoria de la raíz cuadrada. Entonces tendríamos aquí el sismo en X. Pero como es una función espectral, calcular el máximo y el mínimo. Eso quiere decir que tendríamos aquí incluido sismo X positivo, sismo X positivo y sismo X negativo, que sería el equivalente a tener estas dos combinaciones. Entonces aquí tendríamos que llamarlo, por ejemplo, sismo piso X.
Cuando evaluemos los resultados como sismo X positivo, o sea, ese X máximo será cuando esto haya sido sumado 1 en forma positiva. Y cuando tengamos el sismo en X mínimo, tendríamos la proporción negativa. Ahora, en mi caso particular, no me gusta hacerlo así, porque estamos dejando, fíjense, el procedimiento no es que está mal ni nada, sino que estamos dejando una ambigüedad dentro de la combinación. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué. Fíjense que acá, cuando nosotros vamos a ver esto aquí, vamos a borrar aquí. Cuando nosotros vemos nuestros resultados, nuestros cálculos, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver el 1.4 de la carga muerta o el 1.3, va a depender del código. Y vamos a tener el 1.2 de la carga muerta más el 1.6. Permíteme aquí esto porque no sé por qué se pega todo. Vamos a tener el 1.2 de la carga muerta más el 1.6 o el 1.7, dependiendo del código. Estos son nuestros casos estáticos. Estáticos gravitacionales, por ejemplo. Y después estamos acostumbrados, ojo, tanto usted como persona que hace el proyecto, como las personas que lo revisan, están acostumbrados a ver estas combinaciones. Más la carga variable, y aquí usted tendría, vamos a suponer, más el sismo en X, más 0.30 del sismo en Y, ¿sí? Menos sismo en X, menos 0.30 del sismo en Y, y después tendrá el intercalado, ¿no? SY al 100% más 0.30 del sismo en X, por aquí sería más, menos SY menos 0.30 del sismo en X. Este es el caso espectral sísmico, el caso sísmico. Ojo, tengamos claro lo siguiente. Ya nosotros sabemos que el caso sismo es igual, ya sea a SX, es igual a todo esto. Pero tendríamos que, por ejemplo, de sismo en X, por ejemplo, decir sismo en X, sería este más, vamos a borrarlo, vamos a ponerlo. Esta es la forma típica en la que usted lo conseguiría en cualquier código. En cambio, si usted lo hace de la forma que estoy explicando, en la forma anterior, usted tendría que, por ejemplo, tener un valor que es sismo. Si usted aplica el valor absoluto y dice que es el 0.30%, usted ya simplemente no tendrá que especificar cuál es el sismo. ¿Sí? Simplemente su combinación sería 1.2 de la carga muerta más la carga variable. Y entonces usted tendrá más sismo. Y entonces cuando usted tenga este más sismo, usted va a tener la combinación entre este y este por 0.30. Y automáticamente va a tener entre este y este también. ¿Sí? Entonces tendría un más sismo y un menos sismo. Va a estar intercalando los valores. Entonces usted tendría que tener un sismo en X, en el que ya usted dice, bueno, ni siquiera un sismo. Y este sismo va a tener un valor máximo y un valor mínimo. Entonces tendría dos combinaciones en vez de 4. ¿Cuál va a tomar la máxima? La máxima, él va a revisar cuál es la máxima entre esta y esta. Y después va a tomar la mínima entre esta y esta. Entonces usted dice, bueno, perfecto, me ahorro 2 casos. Menos proceso de cálculo. Sí, pero usted tendrá que explicarle al revisor o usted mismo cuando venga ese dato, no va a saber cuál de estas direcciones es la que va a prevalecer. En una estructura regular, perfecta, pero en una estructura irregular necesitaríamos saber muy bien en qué dirección, cuál es el sismo que más me afecta, en qué dirección, para poder saber si tengo que orientar o no algún elemento estructural allí. Ahora, ojo, eso es si usted hace con el 0.30. Ahora, si usted le dice el sismo y no usa el absoluto 0.30, sino que usa el CRS o usa el CQC, usted tendrá que hacer lo siguiente. Las combinaciones serían 1.2 de la carga muerta más la carga variable. Y aquí usted tendrá que poner más. Aquí tendrá que poner un sismo en X que va a tener un máximo y un mínimo. En este caso, usted tendría que hacer que lo siguiente. Ojo, aquí en este caso tendría que poner la gravedad completa.
Ahora, en el segundo caso, usted tendrá que poner, por ejemplo, USU2 de la misma función espectral, 9.8067 por 0.30. Incluir el factor en la gravedad. Entonces usted tendrá sismo en X. Ya sabe que va a tener que revisar entre estos dos. Y después tendrá el otra combinación que es 1.2 de la carga muerta, la carga variable, menos el sismo o más el sismo en Y. Corrijo. Porque este sismo en Y tendrá un máximo y tendrá un mínimo. Es el mismo proceso. ¿Sí? Ahora, en mi caso particular, ingenieros, y para tener que evitarme el hecho de que, por ejemplo, la persona que sea la revisora del proyecto no esté muy enterado de esto, porque les voy a decir, esto hay mucha ignorancia en este sentido. Si usted le habla del CQC o del CRS, tampoco van a conocer mucho a algunos profesionales. Ellos van a ver es directamente lo que se va a conseguir en el código. Entonces, usted puede hacer lo siguiente. No se le va a quitar mucho, y eso definir un sismo al 100%. Fíjese, un sismo, este sería SX, y solamente deja USU1 con la función 9.8067. Y esto, ya sea por CQC o CRS, como está en una dirección, le va a dar lo mismo. Entonces, este valor que está aquí, que está al 100%, la gravedad, este valor, usted lo deja así y va a tener un caso sísmico SX. Después haría lo mismo con el sismo en Y, en donde este ya no sería USU1, sino USU2, y lo tendría también al 100%, y tendría SY. Y después lo que va a hacer es que este elemento y este elemento lo va a meter a través de combinaciones, y esas combinaciones son las que va a estar multiplicando por 0.30. Es el mismo proceso, simplemente que al ya nosotros crear una combinación con esa etiqueta, con ese nombre, ya nos vamos a estar quitando el problema de tener que estar dándole una explicación a nuestro revisor. Fíjense que es bastante sencillo, es la forma, por lo menos la que yo explico en mis cursos, porque también después hay que hacer correcciones. Cuando tenga que hacer las correcciones del cortante basal, para ajustar y obtener el factor del sismo estático, o algunas veces lo llaman sismo dinámico, es mucho más fácil corregirlo de manera separada. Entonces yo haría, por ejemplo, SX, aquí con 9.8067, lo agrego, sismo en X, y después le vamos a copiarla y le diré que esto va a ser SY. Aquí cambio el factor director 1, 2, le digo agregar. ¿Dónde voy a incluir esto? Bueno, cuando yo vaya a hacer mi combinación de carga, definir, combinación, agregaría mi combo, por ejemplo, 1.2 de la carga muerta más la carga variable más SX más 0.30 SY. Ojo, yo sé que esto, yo voy a poner por ejemplo 1,2 acá porque tiene que ver con la sobrecarga permanente también será 1.2. Esto lo explicaremos en un próximo video, lo de las combinaciones, la carga variable por 1, el sismo en X, fíjense que ahora es un caso individual por 1, y un sismo en Y que va a ser por 0.30. Y aquí es donde está actuando el vector director de una manera precisa para poder ejercer la fuerza. Ahora, ojo, como ya yo estoy diciendo que estoy incluyendo fuerzas espectrales, este sismo, esto que está aquí, yo no, si quiero, no tendría que hacer el negativo. ¿Por qué? Porque este SX y SY me va a crear, esta función me va a tener un valor máximo y un valor mínimo. El valor máximo es cuando ambos sean positivos y el valor mínimo es cuando ambos sean negativos. Pero repito, tendría usted que jugársela con el inspector, y para mí, desde mi punto de vista, sería mucho más cómodo decir, vamos a copiarnos esto, control C, copiarlo, agregar, copiar, pegamos esto y simplemente yo llego y edito, pongo el negativo y pongo el negativo acá, y aquí multiplico por el valor negativo y aquí pongo por valor negativo. Ojo, ingenieros,
Algunos dirán, Manuel, estás trabajando de más. No estoy trabajando de más, estoy evitando que alguien revise de más. Entonces, fácilmente yo podré tener todas mis combinaciones en cuando saque mi reporte, todas las combinaciones que están normalizadas en el código, haciéndolas manualmente. Y yo les voy a ser muy sincero. Usted puede hacerlas automáticas. Usted puede agregar por defecto, fíjense, y decir, mire, yo quiero las de concreto automáticas y ponerlas editables. Y fíjense, aquí viene uno de los grandes problemas. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿para qué las puedo poner manual si las puedo usar automáticas? El problema es este, es el nombre. UDCON 1, UDCON, UDCON, UDCON. ¿Ve? Esto que está acá hace que usted tenga que poner una leyenda a eso. Porque ¿quién es UDCON 1? 1.4 de la carga muerta. ¿Ve? Entonces es más fácil si aparece 1.4 de la carga muerta y que lo diga de una vez expresamente la combinación, a que tenga que estar poniendo cuál es la leyenda del UDCON 2. ¿Cuál es UDCON 2? 1.2 más 1.6. Es el caso estático. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable. En este caso porque está usando el código A6. ¿Sí? Y después viene, fíjense, el 3, el 4, el 5. ¿Quiénes son estos? Los casos sísmicos. Fíjense, aquí puso el sismo al 100%. Ojo. Aquí puso el sismo al 100%, SY al 100%. Y después pone estos mismos. Es la otra combinación, al 80% del sismo. Pero ojo, este sismo en X no está solo. En mi caso no debe estar solo. Aquí yo debo incluir, agregar el caso del 30% en la otra dirección. Por eso es que yo les digo que hay distintas formas de obtener los mismos resultados. Simplemente que ya es por cuestión de conveniencia suya cuál de los métodos va a escoger. Yo me inclino en hacerlos por separado y escribirlos uno por uno. De esa manera mi informe quedará mucho más completo y que no tendré que estar dando muchas explicaciones sobre la nomenclatura que tiene el software. Y me estaría apegando fácilmente a lo que dice el código. Algún revisor podrá ver el código y va a poder ver la tabla que le estoy dando. Hemos visto el caso espectral hasta ahora y en nuestro próximo video vamos a ver cómo introducir lo que sería la función historia-tiempo y ver cómo sería el manejo de las combinaciones de esta. Entonces, les recuerdo, no se dejen de suscribirse a nuestro canal. Si te ha gustado la información, dale like y coméntanos cualquier duda o pregunta que tengas. Hasta la próxima.